Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la clase número 16 del curso de Física Computacional. Y bueno, esta es la cuarta clase, perdón, la tercera clase sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, hoy vamos a platicar de métodos que yo llamo métodos avanzados para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a ir directo al grano. Y bueno, en las clases pasadas platicamos por último del método explícito del punto medio y el método de Hoyne, que son métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que de forma numérica claramente, que lo que se hace es que hacemos varias aproximaciones de tipo Euler con aproximando la función en un paso t más h en términos de la función en el paso t, ¿sí? Y para ir haciendo eso vamos haciendo muchas aproximaciones y lo que sucede es que se vuelven estamos haciendo tantas aproximaciones para poder calcular la función en el siguiente valor en términos de los anteriores, que empezamos a utilizar variables auxiliares, ¿sí? Empezamos a utilizar unas variables auxiliares. Si quieren vamos a rápidamente nada más abrir la clase para que puedan ver a qué me refiero. Eh, Platicábamos de esto, ¿no? De que teníamos el método de Hoyne, por ejemplo, ¿no? Y hacíamos esta aproximación y quedaba de esta forma muy larga, entonces lo que hacíamos era definir una variable auxiliar K1 que fuera de esta forma y nuestro método se escribía como una cosa de dos pasos, ¿no? Primero decíamos K1 igual a esto y luego decíamos X de T más H es igual a X de T más H medios F de no sé qué más F de K1, ¿sí? Entonces, definíamos este K1 como un punto intermedio para poder hacer que avanzara la solución o el sistema de ecuaciones y calcular la función en el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, yo en la clase 15.2 les platiqué de este punto y lo definimos como un punto auxiliar. Vaya, ¿no? Este punto de aquí lo definí como una variable auxiliar para hacer más sencilla la notación o la escritura de este paso, ¿sí? Sin embargo, otra interpretación que le podemos dar a eso es que en lugar de que eso sea una variable auxiliar, en realidad es algo que podría yo pensar como un punto auxiliar, ¿sí? Un punto auxiliar del dominio de la función que yo utilizo para evaluar la función f, ¿sí? Para evaluar esta función f que es la derivada de mi función x, ¿no? Acuérdense que aquí todo el tiempo estoy tratando con el problema de que la derivada de x es igual a f de x, t, ¿no? Entonces, ¿qué implica que ahora yo utilice esta K1 o que yo piense esta K1 como un punto auxiliar para evaluar mi función? ¿Sí? Pues esto lo que permite hacer o lo que va haciendo es que yo cada vez pueda hacer, en lugar de aproximaciones, de hacer un solo cálculo para llegar a x en t más h, haga varios cálculos intermedios o calcule puntos intermedios entre x entre t y t más h de la función x y con eso aproxime x de t más h. ¿Sí? O sea, estas técnicas de utilizar puntos auxiliares o puntos intermedios K1 y K lo que sea, lo que nos permite es usar combinaciones lineales de xt, t y f de xt, t para calcular x de t más h, ¿sí? Calcularlas a través de combinaciones intermedias, ¿sí? O tomando tiempos intermedios en los que aproximamos x de t asterisco para t asterisco en t, t más h, ¿sí? Y utilizo todas estas aproximaciones de x de t asterisco entre x de t y x de t más h, hago aproximaciones de todos esos valores y después hago una combinación lineal que me permite obtener x de t más h, ¿sí? Entonces el truco de estos métodos era eso. Cada uno se vuelve, digamos, una combinación lineal de x de t y f de xt, t. Y con este punto intermedio, con esta combinación lineal intermedia, yo ya calculo después la final, ¿sí? Evalúo en un punto por aquí y luego ya evalúo en el otro, ¿no? Entonces, a todos los métodos que hacen esto, o sea, a todos estos métodos que en lugar de calcular directamente x de t más h, lo que hacen es calcular valores intermedios, o sea, calcular x en tiempos intermedios, o calcular constantes, o bueno, variables auxiliares k1, k2, k3, etcétera, 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 para, o sea, usar puntos intermedios de la función en el intervalo t y t más h para calcular x en t más h, son algo que se agrupan bajo un nombre que se llama métodos tipo Runge-Kutta, ¿sí? O métodos de Runge-Kutta. Runge-Kutta siendo los pioneros en el estudio de estos métodos hace 100 años, ¿no?
Entonces, los métodos de Runge-Kutta de lo que se van a tratar o de lo que vamos a ver que engloban una serie grande de métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que lo que hacen es eso, es calcular la función en tiempos intermedios o aproximar la función en tiempos intermedios x de t asterisco y utilizar combinaciones lineales de estas x de t asterisco para obtener la buena, para obtener x de t más h. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme corregir aquí porque se está mal. Entonces, bueno, es el método, un método tipo Runge-Kutta, ¿sí? Tiene pasos intermedios, usa variables auxiliares y calcula la función x en tiempos intermedios entre t y t más h y utiliza combinaciones lineales de esos valores para obtener x de t más h, ¿sí? Entonces, se dice coloquialmente que el número de pasos de un método de Runge-Kutta es el número de cálculos de puntos auxiliares que debemos hacer para obtener x de t más h a partir de x de t, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuenta eso o cómo funciona eso, ¿no? Entonces, para ver un ejemplo, o sea, vamos a ver un ejemplo muy simple, ¿no? Como el número de pasos es los cálculos intermedios que hay que hacer para obtener x de t más h a partir de x de t, entonces el número de pasos, por ejemplo, del método de Euler, que solamente utiliza x de t para obtener x de t más h, es un método de un paso, ¿sí? Porque solo tiene que conocer x de t para conocer x de t más h, ¿no? X de t se cuenta como un cálculo, ¿sí? Como un punto auxiliar. Entonces, Euler es un método de un paso porque solo utiliza XDT, ¿sí? Sin embargo, el método del punto medio o el método de Hein son métodos de dos pasos. ¿Por qué? Porque necesitan calcular la K1 y ya con la K1 ya pueden calcular, necesitan K1 y X de T para calcular X de T más H, ¿no? Entonces, Euler es de un paso porque solo necesita un cálculo intermedio, el de X de T. Hein y el punto medio son de dos pasos porque necesitan la K1 y X de T para actualizar el siguiente paso, ¿no? Entonces, el número de pasos de un método Runge-Kutta es el número de cálculos intermedios o de puntos auxiliares de la función x de t asterisco para t asterisco en estos puntos que tenemos que conocer para evaluar en el siguiente, ¿sí? Entonces, normalmente hay métodos de Runge-Kutta, o sea, los métodos tipo Runge-Kutta, como ya mencioné anteriormente, incluyen al método de Euler y a todos los que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Todos los métodos que hemos visto, a excepción del de Euler-Kromer, todos son métodos tipo Runge-Kutta, ¿sí? Entonces, entre más número de pasos, obviamente una cosa que es muy intuitiva es que entre mayor número de pasos tiene un método de Runge-Kutta, mayor va a ser su precisión, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa que nos gustaría en principio tener métodos muy precisos y entonces nos gustaría tomarnos un gran número de pasos, ¿sí? Tomar n pasos y n puntos auxiliares para evaluar la función en xt más h y así tener una solución muy cercana a la verdadera, ¿sí? Una solución muy, muy exacta y muy cercana a la verdadera, ¿sí? Sin embargo, en la práctica esto no se usa tanto y lo que sucede o lo que se utiliza normalmente es que con una cantidad pequeña o no tan grande de pasos es suficiente. ¿Cuánto digo pequeña? Pues a veces es suficiente con solamente cuatro pasos. Cuatro pasos intermedios me permiten ya obtener o calcular yo un, cuál es el método Runge-Kutta, un método Runge-Kutta suficiente para que el error sea muy pequeño, ¿sí? Y pueda resolver mi sistema de forma adecuada, ¿no? Ok, ¿cuál es ese método? ¿Cuál es ese método de cuatro pasos? Pues es el método que se le conoce coloquialmente como método de Runge-Kutta de cuatro pasos, ¿sí? O se le denota normalmente como RK4, ¿sí? De forma abreviada le dicen el método RK4 para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Si quieren ver aquí el artículo de Wikipedia, pueden checarlo. Este es el artículo sobre métodos de Runge-Kutta. Y aquí pueden irse los ejemplos. Y aquí está quién es el método de Runge-Kutta de RD4, ¿no? Les explica cómo son explícitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, este es el método Runge-Kutta, el método Runge-Kutta de orden 4, que es uno de los métodos más estándar, digamos, o más comunes para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en la computadora, ¿sí? ¿Cuál es la regla del método de Runge-Kutta de cuatro pasos? Pues la regla del método de Runge-Kutta de cuatro pasos es esta de aquí, ¿sí? Definimos K1 como f de x i menos 1, ti menos 1, ¿sí?
Luego K2 como f de xy menos 1 más h medios K1 ti menos 1 más h medios. ¿Sí? K3 es igual a f de xy menos 1 más h medios K2 ti menos 1 más h medios. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que llegamos al x4 y bueno, el xy se vuelve el xy menos 1 más h sobre 6 K1 más 2K2 más 2K3 más K4, ¿no? Entonces esta es toda la fórmula. Como ven, aquí hay 4 puntos intermedios, por eso se ejecuta de 4 pasos, o RK4. Define estos 4 Ks, que son puntos intermedios, y esos se utilizan para evaluar la función. ¿Sí? Son los que se utilizan para conocer dónde está la función. Entonces, notemos que a diferencia de los otros métodos que habíamos visto, como el método de Euler, o el método de Euler-Cromer, o el de Hoyne, o todos los otros que habíamos visto, este método es mucho más elaborado, ¿sí? Tiene muchos más pasos y es mucho más complicado entender de dónde viene. Este método no se puede deducir, ¿sí? No es un método que, como los demás que vimos, podamos deducir de ideas más o menos intuitivas. Este método hay que deducirlo de una forma muy formal y muy rigurosa, entonces escapa al alcance del curso la deducción formal de por qué se toman estos valores K1 hasta K4, ¿no? Simplemente, por el momento, créanme que se pueden deducir, no es tan complicado, es medianamente complicado hacerlo y hay que ser detallistas, por ende no lo vamos a hacer, pero es posible, ¿no? Nosotros lo que estamos interesados es en utilizar esta sucesión, o esta sucesión definida a partir del método de Runge-Kutta de 4 pasos, para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, bueno, este es el método Runge-Kutta de orden 4. Utiliza 4 pasos intermedios y es lo único que tenemos que comentar por ahora, ¿no? Obviamente, si este es el método Runge-Kutta de orden 4, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con este método para resolver ecuaciones diferenciales? Tienen que implementarlo, ¿sí? El primer ejercicio es que implemente una función que se llame RK4, que toma como argumento lo mismo que toman todas las otras funciones que resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? F es su función vectorial, tal que la derivada de x es igual a f de x, t, x0 un vector de n entradas, t0 x0 y t0 su condición inicial, ¿no? Tf el tiempo máximo al que quieren conocer la solución y h el tamaño de paso, ¿no? Su función les tiene que regresar lo de siempre, ¿no? Los tiempos y la solución a la ecuación diferencial, ¿no? Déjame cambiar aquí. La solución a la ecuación diferencial. Entonces, bueno, implementen el método Runge-Kutta, es más complicado, tiene muchos pasos intermedios, pero debe ser muy parecido a como implementaron el método de Hoyne y todos los anteriores, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es que en cada paso para resolver la ecuación diferencial tienen que ir definiendo todos estos puntos y luego van definiendo este de acá, ¿no? Muy sencillo, muy algorítmico. Entonces, bueno, revísenlo y por favor implementenlo. Y ya que lo tengan resuelto y implementado, por favor vayan a la clase anterior y resuelvan el sistema del péndulo simple y del oscilador armónico simple, ¿sí? Así que aquí y quiero que ya que resuelvan el sistema del péndulo simple y del oscilador armónico simple de la clase 16, comparen con los métodos que ya habíamos visto, ¿sí? Con el método de Hoyne, con el método del punto medio, con el de Euler, con todos esos, por favor, ¿no? Entonces, bueno, este es el método de Runge-Kutta de orden 4, es muy común, es muy importante y implementenlo y por favor utilicen, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué les estoy enseñando también el método de Runge-Kutta de orden 4? Pues nosotros vamos a utilizar el método de Runge-Kutta de orden 4 para resolver un problema muy importante de física, ¿sí? Que es el problema del péndulo doble. Entonces, los que ya llevaron mecánica analítica probablemente lo estudiaron un poquito o lo vieron un poco. A lo mejor y no, porque tampoco es tan estándar verlo en todos los cursos, pero es posible que sí, ¿no? ¿Cuál es el sistema de un péndulo doble? ¿O de qué se trata un péndulo doble? Pues un péndulo doble es literalmente un péndulo pegado a la orilla de otro péndulo, ¿no? Tienen un péndulo con una cuerda de longitud L1 y una masa M1 al final, y a la masa M1 le pegan una cuerda de longitud L2 y una masa M2 al final, ¿sí? Entonces, el primer péndulo se abre un ángulo θ1 con respecto al eje Y en el sentido negativo y el segundo ángulo se abre θ2, bueno, el segundo péndulo se abre un ángulo θ2 respecto al eje Y negativo sobre este objeto de aquí, ¿sí? Sobre esta masa M1. Entonces, bueno,
Si ya llevaron cursos de mecánica avanzada, bueno, mecánica analítica más bien, sabrán que obviamente las coordenadas que utilizamos para escribir este sistema mecánico son los ángulos, ¿sí? Son el ángulo θ1 y el ángulo θ2, ¿no? Porque tanto L1 como L2 no son coordenadas, son valores fijos que tienen las longitudes de los péndulos, ¿no? Entonces, esto que está en esta imagen es el péndulo doble y nosotros vamos a tratar de trabajarlo ahorita en esta clase, ¿no? Entonces, aunque es posible resolver en la computadora el péndulo doble de forma general, no vamos a hacerlo porque es un poquito complicado y vamos a resolver el caso más sencillo, que el caso más sencillo es M1 igual a M2 igual a M y L1 igual a L2 igual a L, ¿sí? Entonces vamos a suponer que las longitudes de los péndulos son iguales y que las masas de los dos extremos también son iguales, ¿no? Entonces, la manera más simple de obtener las ecuaciones de movimiento de este sistema mecánico es mediante mecánica hamiltoniana, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la mecánica hamiltoniana? Que nos va a dar el sistema de ecuaciones diferenciales que ya necesitamos en la forma que ya lo necesitamos. Nos va a regresar cuatro ecuaciones, o sea, tengo dos coordenadas, voy a tener para cada coordenada dos ecuaciones, una ecuación de segundo orden o dos ecuaciones de primer orden, ¿no? Una para la velocidad y otra para la posición, ¿no? Igual acá. O en caso de mecánica hamiltoniana, una para el momento generalizado y otra para la posición, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver la derivación completa de las ecuaciones de movimiento mediante mecánica hamiltoniana, pueden revisar el libro que está aquí, el capítulo 6 del Stickler, Basic Concepts in Computational Physics, que es el libro que tenemos exactamente acá, ¿sí? Si se van a este libro, van a poder revisar aquí el problema del péndulo doble, ¿no? Aquí en el capítulo 6 se trata exactamente del péndulo doble y trae aquí la derivación de, aquí está el dibujito del sistema, la función de Lagrange, la energía cinética, el potencial, etcétera, 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 y la derivación de todas las cuentas de cómo hacer esto, ¿sí? A mí no me interesa hacer eso porque es medianamente complicado, entonces, sin andar, sin andar ahorita en más detalles, eh, porque yo sé que no todos han llevado mecánica analítica en este curso. eh, la energía mecánica total del sistema, que es equivalente al operador hamiltoniano, en este caso, se puede escribir en términos de cuatro variables, ¿sí? Se puede escribir en términos de θ1, θ2, P1 y P2, ¿no? P1 y P2, ¿quiénes son? Pues son obviamente los momentos generalizados de θ1 y θ2 respectivamente. P1 es el momento generalizado de θ1 y P2 es el momento generalizado de θ2, ¿no? Ya definido eso de esta forma, uno puede escribir la energía cinética y la energía potencial del sistema con estas expresiones que están aquí, ¿sí? K es esta cosa que está aquí, B es esta cosa que está acá, ¿no? Son expresiones grandes, son horribles. Podemos escribir el hamiltoniano explícitamente, que es H igual a K más B, es todo esto que está acá, ¿no? Entonces las ecuaciones de movimiento para θ1, o sea, de cómo cambia la derivada, de cómo va la derivada de θ1, la derivada de θ2, la derivada de P1 y la derivada de P2, se obtienen mediante las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Las ecuaciones de Hamilton, para los que no las conocen, son estas que están acá. Son la derivada de θi es igual a la derivada parcial de h con respecto a pi, la derivada temporal de pi es la derivada de h respecto a θi, ¿sí? Menos la derivada parcial. Entonces estas son las ecuaciones de Hamilton que nos dicen cómo evoluciona θ1, θ2, P1 y P2, ¿sí? Estos son uno de los grandes descubrimientos de mecánica analítica y bueno, estas son las ecuaciones de Hamilton. Entonces si ustedes aplican estas fórmulas a este hamiltoniano que está acá, a esta cosa grande y horrible que está por acá, explícitamente las ecuaciones son estas, ¿sí? Las ecuaciones que van a encontrar son estas, ¿sí? Déjame por acá. Entonces las ecuaciones de movimiento son estas cosas horribles y grandes que están aquí, ¿no? La derivada de θ1 es 1 entre ml cuadrada, P1 menos P2, bla, 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 bla. θ2 es esta cosa de acá, horrible. P1 es esta cosa monstruosa también. Y la derivada de P2 es esta cosa monstruosa también, ¿sí? Entonces estas son las ecuaciones de movimiento que obedecen
componentes teta 1, teta 2, P1 y P2 del péndulo, ¿sí? Los momentos generalizados y los ángulos. Entonces aquí están sus ecuaciones de movimiento. Entonces, estas son ecuaciones horribles, son muy largas, son muy feas, pero si se dan cuenta, pues son lo que ya sabemos resolver, ¿no? Son un sistema de 4 ecuaciones diferenciales para 4 variables, ¿sí? Teta 1, teta 2, P1 y P2. Entonces, bueno, nosotros vamos a resolver estas ecuaciones de movimiento para encontrar la trayectoria del péndulo doble, ¿sí? Entonces, para hacer eso tenemos que irlo haciendo con cuidado, ¿sí? Tenemos que ir procediendo de forma tranquila porque como vemos las ecuaciones de movimiento son muy muy feas, ¿no? Entonces, antes de resolver las ecuaciones de movimiento del péndulo doble, vamos a hacer los siguientes pasos, ¿no? Son los pasos del ejercicio 3. Lo primero que tienen que hacer es definir teta mayúscula de t o teta vector de t, que sea el vector que tiene a teta 1, luego a p1, a teta 2 y luego a p2, ¿sí? Ya que tengan esto, quiero que identifiquen quién es la función f vectorial para la cual, si quieren para la cual el sistema de ecuaciones del péndulo doble se escribe así, ¿sí? ¿Se encuentran cuál es esta función grande f de teta? Tal que ustedes pueden escribir que teta punto es igual a f de teta, t. ¿Sí? Esto es importante que la encuentren, ¿no? Ya que encuentren quién es esta función esta función f tal que el sistema de ecuaciones se puede escribir de forma compacta así, ¿qué tienen que hacer? Tienen ahora sí que implementar una función que se llame péndulo doble, que tome como argumento un teta mayúscula y un t. Obviamente teta con t mayúscula al inicio va a ser un arreglo de 4 entradas que representa el vector teta 1, p1, teta 2, p2 y t un flotante que representa el tiempo, ¿sí? Su función debe de regresar un vector correspondiente a la función f vectorial del inciso anterior, ¿sí? Entonces, tienen básicamente que ir escribiendo la función que va... Tienen que encontrar cuál es la función que va a hacer esto con el sistema de ecuaciones, que está súper fácil porque es la función que en cada entrada tiene las expresiones de acá. Y ya que la tienen que programarla, ¿sí? Tienen que implementar una función que, dado un teta y un t, le regrese el valor de esta f, ¿sí? Le regrese el vector de esta f, el valor de esta f, ¿no? Entonces, básicamente tienen que ser una función que les calcule todo esto que está acá, ¿sí? Tienen que convertir todo esto en fórmulas matemáticas, en una función de Julia más bien, que corra y que les regrese este valor, ¿no? ¿Cuál es mi sugerencia para que puedan hacer esto sin muchos errores? ¿Sí? No, vean que en las ecuaciones de movimiento y por lo tanto en la función f también hay muchos términos que se repiten, ¿sí? Hay muchos términos que aparecen en varias ecuaciones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es 1 más el seno cuadrado de teta 1 menos teta 2, ¿no? Aparece aquí, aparece acá, aparece acá, aparece acá, ¿sí? Entonces, lo que pueden utilizar ustedes para calcular esta función f es ir usando variables auxiliares para calcular estos términos e ir calculando la función de poco a poco en lugar de una forma abrupta, ¿sí? No ir calculando todo de jalón, sino irlo haciendo poco a poquito. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. Ya que tengan eso, ¿qué tienen que hacer? Pues ya que tengan, esta es la parte difícil del ejercicio, ¿sí? La parte difícil es implementar la función péndulo doble, ¿no? Ya que tengan la función péndulo doble, tienen que resolver el sistema de ecuaciones obtenido en el inciso anterior utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden, o sea, la función RK4, ¿no? Dadas unas condiciones arbitrarias, iniciales arbitrarias que tengan sentido físico. ¿Qué quiere decir que tengan sentido físico? Que no sea cero todo al inicio, que solo sea cero, que los ángulos no sean muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, dadas unas condiciones iniciales con sentido físico, denle valores arbitrarios a m y a l y hagan y grafiquen el sistema, ¿sí? O vean la solución del sistema, ¿no?
quiero que grafiquen o resuelvan el sistema. Quiero que grafiquen teta 1 y teta 2 como función del tiempo. Quiero que hagan el espacio fase de cada coordenada. O sea, teta 1 P1 y teta 2 P2, esas curvas paramétricas que son los espacios fase. Y luego los espacios teta 1, teta 2, P1 y P2. ¿Sí? Tienen que hacer eso y luego tienen que hacer una animación de la trayectoria del péndulo. ¿Qué quiere decir? Pues tienen que hacer una animación también. La animación de la trayectoria del péndulo es que hagan esta figura, pero animada, ¿sí? Que se mueva dependiendo de sus condiciones iniciales. Es el primer inciso del ejercicio 4, ¿sí? Tienen que resolver el sistema y hacer gráficas de todo, ¿no? Los espacios fase, la trayectoria, etcétera, etcétera, ¿sí? El inciso 2 es que grafiquen además de eso la energía potencial, la energía cinética y la energía mecánica del sistema como función del tiempo y me respondan si para este caso la energía se conserva, ¿sí? Si tienen que justificar su respuesta, por qué sí o por qué no, ¿no? Dependiendo de lo que vean. En el tercer inciso, lo que les pido que noten es que en las ecuaciones de movimiento del péndulo doble nunca hacemos lo que llaman aproximaciones de ángulo débil, ¿sí? Eso quiere decir, o más bien en lugar de ángulo débil, un ángulo pequeño. Eso quiere decir que ustedes pueden resolver el sistema tomando condiciones iniciales, por ejemplo, teta 1 mayor a pi medios, ¿no? ¿Qué quiere decir teta 1 mayor a pi medios? Que este ángulo está por acá arriba. No empieza acá abajo, sino empieza por acá arriba. Entonces quiero que se tomen una condición inicial donde teta 1 sea mayor a pi medios y resuelvan todo el sistema y hagan las mismas gráficas que en el inciso 1, ¿sí? Solo para que vean qué es lo que sucede en esos casos y cómo se ve el péndulo, ¿no? Por último, quiero que fijen las condiciones iniciales, al igual que fijen el parámetro m y que resuelvan el sistema para distintos valores de L, ¿sí? Dadas unas condiciones iniciales fijas. Quiero que vean cómo cambia la trayectoria del péndulo y que muestren distintas trayectorias del péndulo en la misma animación, ¿sí? O sea, fijen esto y vayan dándole valores distintos a L. Valores que sí cambian, pero que tampoco cambien tan abruptamente, ¿sí? No se tomen L igual a 2 y luego L igual a 3 o a 4, sino vayan cambiándolo de poquito en poquito. Entonces, bueno, el ejercicio 4 son los que resuelvan el péndulo doble para un montón de sistemas y para un montón de problemas, ¿no? Luego, ¿de qué se trata el ejercicio 5? ¿No? El ejercicio 5 es un ejercicio interesante y es como y habla sobre una cosa muy importante de matemáticas de la que no vamos a poder hablar en el curso, pero que a ustedes les puede interesar. Entonces, yo en el ejercicio 5 quiero que primero fijen los parámetros m igual a 1 y l igual a 1, ¿sí? Y que tomen unas condiciones iniciales arbitrarias, las que ustedes quieran, pero que sean arbitrarias. A, B, o sea, teta 1 de T0 que sea A, P1 de T0 que sea B, teta 2 de T0 sea C y P2 de T0 sea D. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, fijen las condiciones iniciales así, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Son valores constantes. Después tomen un número arbitrario, un número epsilon, tal que epsilon sea más chiquito que c, ¿sí? No mucho más chiquito, pero chiquito, más chiquito que c. Y quiero que resuelvan dos sistemas. Uno que corresponda a las condiciones iniciales teta 2 igual, teta 2 de t0 igual a c, y otro donde las condiciones iniciales son teta 2 de t0 igual a c más epsilon, ¿sí? Dados esos dos sistemas, quiero que tomen tiempos finales muy grandes, ¿sí? Tiene un tiempo final más que suficientemente grande. Vamos a poner aquí con negritas. Muy grande y que lo soporte su computadora, ¿no? Obviamente. O sea, no se tomen tiempos que que no van a durar, van a tardar 3 horas en correr ni nada. No tomen ese tiempo que les tome 5 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, para estos dos sistemas, el que tiene condición inicial teta 2 igual a c y el otro teta 2 igual a c más epsilon, quiero que vean las dos trayectorias en una misma animación, ¿sí? Quiero que vean qué sucede con ambas trayectorias en una misma animación. Entonces, y quiero que me respondan si las dos trayectorias son parecidas, ¿no?
uno pensaría intuitivamente que las trayectorias son parecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, un sistema con condiciones iniciales muy parecidas al otro debería de tener solución muy parecida, ¿sí? No debería de cambiar tanto la solución de un sistema al otro si la condición inicial cambió muy poquito, ¿no? Entonces vean si son parecidas o vean si son distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tienen que responder en el inciso uno. En el inciso tiene que ser la animación y responder si son parecidas. En el inciso 2 tienen que hacer ahora una gráfica de la diferencia, o sea, de la norma, entre las posiciones de la segunda masa M2 entre un sistema y el otro, ¿sí? O sea, quiero que me digan cuál es la diferencia de la posición de esta masa de uno de los sistemas al otro sistema, ¿sí? Recuerden que la posición en un sistema de una de las masas está dado por esto que está aquí. L seno de teta 1 más L seno de teta 2 y la otra es L coseno de teta 1, L coseno de teta 2, ¿no? Quizás hace falta aclarar que esta posición en dónde está. Es una posición en R2, ¿sí? Le voy a llamar posición de T, ¿no? Tú ves más, si quieren vamos a poner un nombre todavía más explícito. R sub 2, ¿no? R sub 2, que es la posición, si quieren vamos a aclararlo aquí. ¿No? Recordemos que la posición de la masa M2 está dada por esto, ¿no? R2 de T, que es esta cosita de aquí, ¿no? Este es un vector en R2. Entonces, ya que hagan una gráfica de la diferencia de la norma de las posiciones de la segunda masa entre un sistema y el otro como función del tiempo, o sea, cómo va cambiando R2 entre un sistema y el otro, quiero que me digan cómo cambia la diferencia de las trayectorias como función del tiempo, ¿sí? Y quiero que me digan si es el comportamiento que esperan para dos condiciones iniciales muy cercanas, ¿no? Si son comportamientos como pequeñitos que se parecen o si no se parecen, tienen que pensarlo por ahí y resolverlo. Entonces, bueno, hagan esto, resuelvan el sistema para dos condiciones iniciales muy parecidas, hagan las animaciones y vean cómo cambia la posición de la segunda masa entre un sistema y el otro, ¿sí? Vean cómo va evolucionando la norma de la diferencia entre un sistema y el otro. Entonces, bueno, chequenlo y vean qué pasa. Entonces, esta es la parte que corresponde, digamos, al método de Roth-Kuttel de orden 4 y a los métodos de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ahorita vamos a dar un paso vamos a ver métodos ahora más exóticos, ¿sí? Vamos a ver métodos distintos a los que habíamos visto para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que son, en primer lugar, un conjunto de métodos que se llaman métodos implícitos, ¿sí? Entonces, bueno, denme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. ¿Qué es un método implícito para una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, pues para hablar de métodos implícitos tenemos que platicar primero de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Entonces, en todos los métodos que hemos visto hasta ahora para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, todos cumplen con una propiedad muy importante, ¿sí? Que es que independientemente de si tomen uno o dos o tres o mil pasos auxiliares antes de calcular el valor de x de t más h, todos pueden hacer el cálculo de x de t más h utilizando como base solamente f de x, t, x de t y t, ¿sí? No dependen de ninguna otra cosa, dependen de esas cuatro cosas y con eso pueden evaluar, ¿no? Bueno, si quieren aquí me faltó agregar una que vamos a ponerla, t y h, ¿no? Entonces, a partir de f de x, t, f de x, t, x, t y h, todos con estas variables que están aquí, pueden calcular x de t más h. ¿Sí? Todos pueden hacer eso.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que x de t más h está expresado de manera explícita como función de valores ya conocidos y puede calcularse, aquí todavía me falta decir, directamente. ¿Sí? Entonces, todos los métodos que hemos visto hasta ahora son métodos explícitos. ¿Sí? X de t más h se calcula utilizando solo como base estos valores. ¿Sí? ¿Cuánto valen estas cosas? Con saber cuánto valen estos, puedo calcular yo x de t más h y se acabó. ¿Sí? Sin embargo, esos no son todos los métodos que hay para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Es posible nosotros podemos a veces hacer aproximaciones de tal forma que x de t más h está definido en términos de algo que depende de sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, de algo como f de x de t más h. Entonces, cuando vamos a hacer aproximaciones donde x de t más h depende de sí mismo, o sea, está expresado en términos de sí mismo, en ese caso vamos a decir que x de t más h está expresado de forma implícita. ¿Sí? Esta es una notación que ustedes ya deben de conocer porque se da también en cursos de cálculo. Cálculo también le dicen que esto está hecho de forma explícita, de forma implícita, ¿sí? No siempre las funciones, por ejemplo, se pueden calcular directamente, a veces están dadas por funciones implícitas, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a cambiar entre función y función. Es una notación que se utiliza en cálculo y en otras áreas, ¿no? Entonces, explícito es que lo podemos calcular en términos de valores que ya conocemos, o sea, haciendo solo sumas y restas, etcétera, etcétera. Pero en los demás no se puede, ¿sí? En caso, cuando están implícitamente no los podemos calcular directamente. Tenemos que hacer cosas intermedias o están expresados en términos de sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo en concreto de esto? Imaginemos que en lugar de utilizar una diferencia hacia adelante, utilizamos una diferencia hacia atrás para aproximar la derivada en esta ecuación. ¿Sí? En x punto de t igual a f de x, t, ¿no? La ecuación de siempre, y utilizamos una diferencia hacia adelante. Entonces, si utilizamos una diferencia hacia adelante para aproximar la derivada, vamos a obtener lo mismo. Vamos a obtener esto de aquí, perdón. X de t más h es igual a x de t más h veces f de x de t más h, t más h. ¿No? Entonces, por simplicidad, ahorita ya vamos a dejar los casos de sistemas de ecuaciones diferenciales y vamos a tratar el caso donde la dimensión es igual a 1, o sea, donde el vector x de t es una función solo una x de t, ¿no? No tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, sino una sola ecuación diferencial, ¿no? Entonces la aproximación queda de esta forma, ya sin vectores y sin negritas, x de t más h es igual a x de t más h veces f de x de t más h, t más h, ¿no? Entonces esta es una definición implícita, ¿sí? X de t más h está definido en términos de sí mismo. Aquí está también x de t más h. X de t más h no se puede calcular explícitamente porque aquí también está, ¿sí? Lo tenemos aquí, lo tenemos de ambos lados de la igualdad y no lo puedo despejar en principio porque f puede ser muy complicada, ¿sí? Aquí me dice que no hay manera en principio de despejarlo. Entonces, por simplicidad, vamos a hacer un cambio de variable y vamos a definir una variable z igual a x de t más h. Entonces, definiendo z igual a x de t más h, la regla que acabamos de deducir queda de esta forma. Z es igual a x de t más h f de z, t más h, ¿no? Si pasamos a z de un lado de las ecuaciones, queda de esta forma, ¿sí? O sea, pasamos z restando nada más y nos queda que x de t más h veces f de z, t más h menos z, eso es igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Noten que de esta ecuación de aquí yo ya conozco quién es este x, porque normalmente lo que ya sé es cuánto vale x de t y con eso quiero saber cuánto vale x de t más h. Entonces seguramente yo ya sé cuánto vale x de t, ya sé cuánto vale t más h y ya sé cuánto vale h, ¿sí? También conozco cuánto vale f y f la puedo evaluar en puntos. Lo único que desconozco es quién es z, ¿sí? Entonces, si yo de esta ecuación lo único que desconozco es quién es z, pero ya conozco quién es la función y tienes todo lo demás, esta expresión en qué se convierte? Esta expresión en lo que se convierte es en una ecuación trascendental para z, ¿sí? Es una ecuación trascendental para z de la forma g de z igual a 0, ¿no? ¿Quién es g? Pues es toda esta cosa de acá, por ejemplo. Así,
¿Eso qué quiere decir? Si esto entonces es una ecuación diferencial, una ecuación trascendental, perdón, si la regla para conocer x de t más h es una ecuación trascendental, nosotros ya sabemos resolver esta clase de ecuaciones, ¿sí? Dedicamos unas clases a ellas, vimos el método de Newton, etcétera, etcétera, y platicamos de que ya podemos resolver esta clase de ecuaciones trascendentales, ¿no? Vimos todos los métodos y hicimos ejercicios. Así, ustedes pueden resolver esta ecuación trascendental y pueden conocer cuánto vale z, o sea, cuánto vale x de t más h y así ir resolviendo la ecuación diferencial, ¿sí? Cada que hagan un paso de la ecuación diferencial, van a tener que resolver una ecuación trascendental, ¿no? Entonces, todos estos métodos son métodos que se llaman métodos implícitos, porque todos estos métodos dependen de que se defina implícitamente x de t más h con una regla y que en cada paso de resolver la ecuación diferencial resolvamos esta ecuación trascendental que surge a partir de eso. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los métodos implícitos. Todos definen una regla implícita y se tienen que resolver mediante una ecuación trascendental en cada paso, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe, por ejemplo, este método utilizando ahora ya la notación que habíamos visto de los índices? Acuérdense que x sub i es x de t más k veces h, x de t más i veces h, etcétera, etcétera. Se ve de esta forma, ¿sí? xi es igual a xi menos 1 más h veces f de xi, ti, ¿no? Entonces, este método que yo le estoy poniendo aquí, donde utilizamos la derivada, la regla, la, la diferencia hacia atrás para aproximar esta derivada que estaba aquí, es un método que se llama el método de Euler hacia atrás, ¿sí? Pueden checar aquí en Wikipedia de qué se trata, ¿no? Backward Euler Method. Entonces, el método de Euler hacia atrás es el que está definido por esta asociación de acá, ¿no? xi es igual a xi menos 1 más h veces f de xi, ¿no? Disculpenme, aquí hay un error. Déjenme quitar. Otro método implícito importante es algo que llaman el método trapezoidal, ¿sí? Que está dado por la siguiente regla. X de t más h es x de t más h medios f de xt, t más f de xt más h, t más h, ¿no? Entonces nuevamente este es implícito porque aquí está x de t más h y aquí está x de t más h también. Ambos están de ambos lados, ¿no? Entonces, utilizando índices para la dependencia temporal, este método se ve así. xi es igual a xi menos 1 más h medios f de xi menos 1 ti menos 1 más f de xi, ti, ¿no? Esta es la regla del método trapezoidal. Entonces, obviamente, como tanto el método de Euler hacia atrás y el método trapezoidal piden resolver ecuaciones trascendentales en cada paso, es claro que a la hora de resolverlas van a ser muy tardados, ¿sí? Van a ser más tardados que los explícitos porque tienen que resolver esta ecuación trascendental en cada paso, a diferencia de los explícitos que solo calculaban cosas y obtenían el valor de la función en el siguiente punto, ¿sí? Estos no, estos como tienen que resolver esta ecuación trascendental en cada paso, se van a tardar mucho más, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tienen a pesar de que sean mucho más tardados? Pues que son mucho más precisos, obviamente, ¿sí? Son mucho, mucho más precisos que los métodos explícitos para poder resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cuál es una de las desventajas de los métodos explícitos, de los métodos implícitos, además de que son más tardados? Pues el problema es que, por ejemplo, a la hora de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con métodos implícitos, que es lo que estábamos viendo, o sea, ya no resolver solo para una variable, sino resolver para un sistema, esto que está aquí ya no se vuelve una ecuación trascendental nada más, se vuelve un sistema de ecuaciones trascendentales, ¿sí? Entonces, en cada paso lo que tendría que hacer es resolver ahora un sistema de ecuaciones trascendentales y resolver ya un sistema de ecuaciones trascendentales se vuelve mucho más complicado, ¿sí? Se vuelve esto mucho más complicado que el caso unidimensional y eso es algo que obviamente por eso no vimos en el curso, ¿sí? Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, perdón, el sistema de ecuaciones trascendentales ya es muy complicado, ¿no?
Entonces, eso es a lo que se debe que nos vayamos a restringir solamente a casos unidimensionales, ¿sí? Que usar métodos implícitos en sistemas de ecuaciones diferenciales se vuelve mucho más complicado. Entonces, bueno, ya después de explicar qué es esto de los métodos implícitos, donde la solución está dada en términos de sí misma y en cada paso para conocer x de t más h tenemos que resolver una ecuación trascendental, vamos a ahora sí a los ejercicios, que obviamente se trata de que implementen estos métodos, ¿no? Entonces, el método, ¿cómo se tendría que implementar? Pues se tiene que implementar igual que Euler o Runge Q4 o todos los demás. Solo que en cada paso, además de para poder conocer este valor, para poder poner este valor en un arreglo, van a tener que resolver una ecuación trascendental, ¿no? Que ya saben hacer con los códigos que construyeron en en las clases anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio 6 se trata de que implementen sus funciones Euler atrás y trapezoide. Con f es con f la función vectorial, acuérdense, tal que la derivada de x es f de x, t, ¿no? X y 0 son sus escalares, que son las condiciones iniciales. X de 0 y t0, tf el tiempo máximo al que quieren obtener la solución y h el tamaño de paso, ¿no? Entonces las funciones quiero que implementen el método de Euler hacia atrás, el método de trapezoide, utilizando el método de Newton-Raphson para resolver la ecuación trascendental en cada paso, ¿sí? La ecuación trascendental que les pasa aquí en cada paso la tienen que resolver con Newton-Raphson. Y el método de Newton-Raphson tiene que utilizar a su vez diferencias finitas y una tolerancia epsilon fija para resolver la ecuación trascendental, ¿sí? Entonces acuérdense de cómo era el método de Newton-Raphson. Tienen que convertir esto en un problema de quién es la función de ecuaciones trascendentales y plantearlo bien para poder resolverlo en cada paso con el método de Newton-Raphson, ¿sí? ¿Y qué quiero que regresen sus funciones? Pues los tiempos y la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, por último, les recuerdo que la ecuación trascendental que van a obtener va a ser distinta para cada xy, ¿sí? Por lo que van a tener que definir una función en cada paso del ciclo for para dársela como argumento al método de Newton-Raphson, ¿sí? Cada que quieran obtener un xy, la ecuación trascendental que se tiene que resolver es distinta, ¿sí? Pero la ecuación va a depende de y, depende de el xy menos 1. Entonces, en cada iteración del ciclo for tienen que definir una función y esa dársela como argumento al método de Newton-Raphson, ¿sí? Eso es problemático y es medio largo, pero es la única forma de resolver estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, rómpanse la cabeza, este ejercicio va a ser muy complicado porque implementar ya un método implícito es mucho más complicado que un método explícito, ¿no? Piénsenlo muy bien, tómense su tiempo y nos acudan con nosotros a los canales de contacto. Ya que tengan ese ejercicio, quiero que utilicen esas funciones para resolver la siguiente ecuación diferencial, ¿no? La derivada de x es x por 1 menos t x de t, ¿no? Quiero que tomen condiciones iniciales arbitrarias que tengan sentido físico, ¿no? Que no sean que no sea cero al inicio, que no sea cero en t igual a cero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya que resuelvan este sistema de ecuaciones que también resolvieron en la clase 14, quiero que comparen con la solución que obtuvieron en la clase 14 con el método de Euler normal, ¿sí? Comparen si la solución que obtienen aquí con los métodos implícitos es mejor o peor que el método de Euler normal y también resuelvan con el método de Runge-Kutta de cuarto orden para ver si es mejor que ese método, ¿sí? Y puedan dar una respuesta a esta pregunta de cómo se comparan los métodos implícitos con el método de RK4, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio suele resolver esta ecuación diferencial que ya conocían y comparar, ¿no? Bueno, esto es lo único que vamos a platicar sobre métodos implícitos. Los métodos implícitos son generalmente mucho más complicados, así que no hay mucha relevancia ni no hay mucha utilidad en que perdamos el tiempo viendo métodos así de difíciles, ¿no? Sin embargo, hay otra clase de métodos que son interesantes, que son los últimos que vamos a ver en la clase de hoy, que son lo que se llaman los métodos adaptativos, ¿sí? Entonces, en todos los métodos de solución que hemos visto anteriormente, sean implícitos o sean explícitos, siempre tenemos un paso de tiempo fijo, ¿sí? Y el paso de tiempo fijo lo que nos permite es obtener a partir de x0, primero x de t0 más h, luego x de t0 más 2h, y así hasta que tienen un x de un tiempo final, ¿sí? Que es x de t0 más n veces h.
Entonces así van obteniendo primero un punto, luego el que está a distancia h, el que está a distancia 2h, así sucesivamente hasta que obtienen todos, ¿no? Y obtienen puntos espaciados uniformemente de la función, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con este método? ¿O cuál es el problema con este enfoque? Es posible que la solución real a nuestra ecuación diferencial, o sea, la solución x de t, sea una función que no varía de la misma manera en todo su dominio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en algunos puntos, para algunos test, el método que utilizamos va a ser muy impreciso para ese paso, ¿sí? Para ese valor de h, el método que vamos a utilizar va a ser una mala aproximación de la derivada, pero para valores más grandes va a ser mejor, ¿sí? Entonces, realmente, si la función varía en el dominio mucho en sus valores, si es una función realmente muy pues exótica o extraña que da muchos brincos o se curva muchas veces, etcétera, etcétera, va a fracasar nuestro método implícito o explícito, ¿sí? No va a ser muy bueno. Entonces, en unas partes va a dar soluciones muy exactas, en otras partes va a dar soluciones muy feas, ¿no? O sea, no va a funcionar bien. Entonces, esto es algo que pasa muy comúnmente cuando estamos tratando con ecuaciones diferenciales exóticas o interesantes, ¿sí? Entonces, como normalmente nos vamos a enfrentar a este problema de ecuaciones diferenciales complicadas, vamos a tener que trabajar mejor con métodos que en lugar de tener un paso de tiempo fijo en todo momento, el paso de tiempo también dependa del tiempo, ¿sí? Hay un paso de tiempo adaptativo h de t, ¿sí? Entonces, nuestro paso de tiempo h de t también vamos a querer que varíe en cada paso de nuestro método dependiendo de alguna regla, ¿sí? No vamos a tomarnos un paso de tiempo fijo, sino que cada que hagamos una actualización del valor de la función, vamos a ir cambiando el paso de tiempo para que siempre sea preciso, ¿sí? Para que siempre sea lo más preciso. Y esta idea, a esta mecánica de ir cambiando el paso de tiempo, es algo que se le llama, se agloba bajo un montón de métodos que se llaman métodos adaptativos, ¿no? Se van aquí a Wikipedia, aquí está el Adaptive Step Size, ¿no? Y ya hablan mucho de cómo son los métodos y los problemas de valor inicial con los que estamos trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los métodos adaptativos van cambiando el tamaño de paso h para que la solución a la ecuación diferencial sea suficientemente refinada donde la función varía mucho. En principio, cualquier método explícito o implícito para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias puede extenderse a un método adaptativo, ¿sí? Todos los podemos, el método de Euler, el de Runge-Kutta de orden 4, todos se pueden extender a métodos adaptativos, ¿sí? Entonces, para construir nuestro ejemplo vamos a utilizar un método de Euler adaptativo, ¿sí? Que es lo más fácil de hacer y es muy sencillo. ¿Cómo hacemos eso, no? Bueno, pues nosotros sabemos que la regla del método de Euler es la siguiente, ¿no? X de t más h es igual a x de t más h veces f de x, t, ¿no? Entonces, para construir el método adaptativo vamos a considerar que esta x de t más h es nuestra primera estimación, ¿sí? Lo que obtenemos mediante esta regla es nuestra primera estimación de x de t más h y le vamos a denotar x paréntesis 1, ¿sí? X paréntesis 1 arriba. Este paréntesis es solo un índice para denotarla. Además de esta estimación de x en el tiempo t más h, podemos obtener otra estimación, pero que esta en lugar de haberse obtenido dando un paso de tamaño h a partir de x de t, esta de dos pasos de tamaño h medios, ¿sí? Que primero obtenga x de t más h medios de esta forma. X de t más h medios es x de t más h medios f de xt más h, ¿no? Para posteriormente obtener ya el x de t más h, que yo voy a definir como un x arriba 2 o x paréntesis 2, como x de t más h medios más h medios f de x de t más h medios, t más h medios. Entonces primero hacemos este en h medios y luego hacemos otra vez paso de h medios para obtener x de t más h. Eso se trata el método adaptativo de Euler, ¿no? Bueno, primero con esto obtenemos x1 y con el otro obtenemos x2. Entonces ya tenemos dos aproximaciones, x1 y x2, de cuánto vale la función en el tiempo t más h. ¿Qué hacemos con esto? Pues sabemos que ambas aproximaciones deberían de valer lo mismo, en principio, porque la función ahí solo puede tomar un valor, ¿no? Como son aproximaciones, no van a valer lo mismo, tienen que variar un poquito porque esta utilizó una fórmula de una aproximación y esta utilizó otra.
¿sí? No se calcularon igual, entonces van a variar un poquito. Y esa variación es lo que yo voy a llamar el error entre aproximaciones, ¿sí? Voy a definir esta epsilon igual a la norma de x1 menos x2, ¿no? Entonces, si la función x de t no tiene cambios abruptos, ambas aproximaciones se van a aparecer y epsilon será muy chiquitito, ¿sí? Si en cambio la función sí tiene cambios muy fuertes, aquí disculpenme, esto está mal escrito. Es que debería de ser negrita. Si x de t sí tiene cambios muy abruptos, entonces ambas aproximaciones van a diferir, ¿sí? Van a ser malas y la diferencia entre ellas va a ser grande, ¿sí? Ambas aproximaciones no van a ser muy buenas y su diferencia va a tener que ser grande. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere decir que el valor de epsilon, la magnitud que tenga epsilon, nos va a permitir saber cuándo es que el paso de tamaño h es demasiado grande y cuándo es suficientemente bueno y podríamos inclusive aumentarlo, ¿sí? Aquí déjenme cambiar esto. ¿Por qué? Pues porque esto tiene sentido. Si nuestro error entre dar un paso de tamaño h y dos pasos de tamaño h medios es chiquito, pues podemos hasta tomarnos un paso más grande mientras nuestro error esté en una razón tolerable, ¿sí? Si nuestro error, por otro lado, es muy grande, hay que reducir el tamaño de paso para que todo esto funcione bien, ¿sí? ¿Y esto cómo se funciona en la práctica? Pues lo que vamos a hacer es definir una tolerancia que se llame TOL, ¿no? TOL va a ser mayor que cero y la tolerancia es, como siempre, un número real positivo y pequeño, ¿no? Entonces, vamos a proponer nosotros la siguiente regla de actualización, ¿no? Hacemos el x1 como ya habíamos dicho, dando un paso de tamaño h. Hacemos el x2 dando un paso de tamaño h medios, dando dos pasos de tamaño h medios, perdón. Primero uno aquí y luego otro acá. Y definimos epsilon como el error entre ambos pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a actualizar x respecto a esto? Pues bueno, necesariamente x2 tiene que ser el más preciso, ¿sí? Entonces, x de t más h medios, x de t más h de t va a ser el x2, ¿sí? Tiene que ser el x2. Sin embargo, así como actualizamos el x2, vamos a actualizar también la h, ¿sí? ¿Y quién va a ser la nueva h? La nueva h va a ser, si quieren vamos a cambiar aquí la fórmula. La siguiente h, o sea, h más h en el tiempo t más h de t, ¿quién va a ser? Va a ser 0.9 h de t por la tolerancia entre epsilon, ¿sí? O sea, multiplicamos por 0.9 h de t por la tolerancia entre epsilon. ¿Por qué por la tolerancia entre epsilon? Pues porque si la epsilon es más grande que la tolerancia, o sea, si el error es más grande que la tolerancia, el siguiente paso va a ser muy chiquito. Esto va a ser más chico que uno y el siguiente paso va a ser más chiquito que lo que teníamos, ¿no? Entonces, cuando nuestro error es más grande que la tolerancia, el tamaño de paso se va a hacer más pequeño. Por otro lado, si nuestro error es más pequeño que la tolerancia, el siguiente paso va a ser un poquito más grande porque va a aumentar en proporción al cociente entre esto, ¿sí? Puede que no sea exactamente más grande por el 0.9, pero va a crecer algo. Va a crecer un poquito, ¿no? Este 0.9 se obtiene de una forma complicada que no podemos abordar ahorita, pero tiene su justificación, ¿sí? Por algo no es un 1 común y corriente. Si reescribimos esto en términos de índices, pues queda de esta forma, ¿no? x1 es este, x2 es este, el epsilon es el error entre x1 y x2, el xi se vuelve x2 y el hi se vuelve el 0.9 hi menos 1 por la tolerancia entre epsilon. Si quieren déjenme cambiarlo ahí también para que sea todavía más claro. Así les queda, ¿no? Entonces, bueno, este es un método de Euler adaptativo, el tamaño de paso va cambiando, no es constante todo el tiempo, el tamaño de paso tiene que ir cambiando necesariamente para que la función tenga más resolución donde la función cambia más y se tenga menos resolución donde no cambia mucho.
¿De qué se trata entonces el ejercicio 8? El ejercicio 8 se trata de que ahora ustedes implementen una función que se llame Euler adaptativo, ¿sí? Y que f sea su función vectorial, tal que fx es igual a la ahora sí, esto para resolver un sistema de ecuaciones vectoriales, noten que aquí sí podemos atacar el caso vectorial porque no es más complicado. Simplemente pues tienen el problema de siempre, x punto es igual a f de x, t, x0 es un vector de entradas, t0 es la condición inicial, tf es el tiempo máximo al que obtenemos la solución, h sub 0 es el tamaño de paso inicial y tol es la tolerancia al error, ¿no? Tienen argumentos nuevos que son el h sub 0 y la tolerancia del error. Entonces, su función les debe de regresar ahora que, o sea, ahora que implementa el método Euler adaptativo, ¿qué tiene que regresar? Pues en primer lugar, los pasos de tiempo, que ya no son constantes, ya no es una constante, perdón, los tiempos, desde el t0 hasta el tn, y la solución a la ecuación diferencial, ¿no? O sea, la función en esos tiempos, x de 0, x de 1, hasta xn, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es mi sugerencia para que puedan implementar esto de forma fácil? Esto es muy parecido al método de Euler normal, ¿sí? Entonces, les recomiendo que tomen un método, la función Euler-Beck que ya construyeron como punto de partida para construir esta de Euler adaptativo, ¿no? Básense en esta para hacer esta de acá y debe ser muy parecido a lo que obtienen. El código no debe diferir muchísimo, ¿sí? Por último, ¿qué tienen que hacer con esto del método de Euler adaptativo? Pues tienen que utilizarlo para resolver el problema del péndulo simple, ¿sí? El problema del péndulo simple que es una ecuación diferencial de segundo orden y que se convierte en un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Y quiero que ya que lo resuelvan con este método, responden si le sucede el mismo problema que le pasa al método de Euler normal, ¿sí? Si vuelve a pasar que la energía aumenta, que la amplitud del péndulo aumenta también, que es si pasa el mismo problema con el método adaptativo, ¿no? Y pues obviamente para responder eso tienen que hacer las mismas gráficas, ¿no? Tienen que graficar el ángulo, el espacio-fase, las energías, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces básicamente tienen que usar el método Euler adaptativo para resolver el problema del péndulo simple y comparar, ¿no? Entonces, esto es prácticamente todo lo que vamos a ver sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Esta es la clase como sobre los métodos más avanzados, digamos, o más vanguardistas. Probablemente veamos un pedacito de otra clase sobre unos métodos muy especiales que son muy importantes en termodinámica, o a lo mejor y no, dependiendo de lo que yo decida en estos días. Pero estos, por, digamos, estas tres clases de la 14 a la 16 son la parte como fundamental sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Bueno, pues ya después de todo esto, espero no haberlos aturdido tanto y que puedan resolver todos los problemas del notebook. Saben que estamos en los canales de contacto para apoyarlos con todas las dudas que tengan y eh, pues en general atenderlos con cualquier aclaración que necesiten. Muchas gracias, eso sería todo por ahora. Cuídense mucho, hasta luego.